plataforma para escuchar palabras de vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque nos sentimos animados, nos sentimos bien dispuestos para recibir de tu consejo. Ayúdanos, Señor, para retenerlo, para también instruir a otros. Ayuda a mi hermano para que la preparación que él ha tenido sea clara para nosotros, que nos exhorte, nos edifique. Y por aquellos, Señor, que escuchan por primera vez, sé con aquellos visitantes, Señor, que pudiesen haber en el medio, para que les ayudes a comprender, a entender, sabiendo, Padre, que tú eres bueno y no con nosotros, has enviado a tu Hijo Jesucristo, para que formamos el pueblo redimido por la sangre de Él. Gracias por todos los hermanos que están acá, Señor, y oramos por nuestros enfermos que todavía hay en nuestro medio, que tú puedas ayudarles a ellos para no perder la fe, sino por el contrario, sea un tiempo, Señor, de reflexión y de mucha madurez. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Sergio. Hermano José, por favor, adelante. Gracias por su tiempo y por su disponibilidad de poder ayudarnos en esta plataforma. Gracias. Tiene que desmutar su micrófono. Sí, ahora sí. Ahí sí. Ok, gracias hermano, gracias a Dios que nos da esta oportunidad nuevamente para compartir de la palabra del Señor. En las ocasiones pasadas, las últimas ocasiones, ¿verdad? Estábamos viendo lecciones en una carta olvidada. La lección de esta tarde, noche, está igualmente basada en la carta a Filemón. Es otra lección de esta carta olvidada, como decía, porque poco es citada, como decías, hermano Oscar, ayer, ¿verdad? Como el libro de Lamentaciones también poco se cita y otros en el Antiguo Testamento. Así esta carta que es pocas veces citada. Nuevamente, entonces, como dije, voy a considerar con ustedes esta lección bajo la pregunta: ¿qué trae como resultado la obediencia a Dios? Quizás estamos pensando, ¿verdad?, en que el resultado de la obediencia a Dios, pues es el perdón de pecados, es la adopción de hijos, es la promesa de la vida eterna. Y obviamente son resultados que uno tiene cuando obedece a Dios, cuando obedece el Evangelio. Pero basándome precisamente en esta carta a Filemón, quiero considerar los resultados de la obediencia a Dios, no en la primera persona, no en la persona obediente, aunque implícitamente pues vamos a ver algo de eso. Pero más que todo, hermanos, ¿qué trae como resultados la obediencia a Dios, mi obediencia en la vida de otras personas, en la vida de los hermanos, en la vida de aquellos que nos enseñaron, que nos predicaron? Eso es lo que en esta tarde quiero considerar con ustedes. Vamos a ir a la carta a Filemón. Vamos a leer en el verso 4. Y el verso 4 dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Verso 5 dice el apóstol: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Una de las cosas, hermanos, que resulta de la obediencia a Dios es que, hermanos, como Pablo en este caso, manifiesta su gratitud, sus acciones de gracias al Señor. Precisamente por esos por esa obediencia, en este caso, de Filemón. Filemón es un fiel siervo del Señor. Él está obedeciendo la palabra del Señor y Pablo está dando gracias por ello, porque esto es lo que ve en Filemón, su obediencia, y da gracias por ello. Y esto es algo que vemos de una manera repetitiva, diríamos, en las cartas del apóstol Pablo. Si leemos la carta a los Colosenses en el capítulo 1, Colosenses capítulo 1,
Dice ahí, hermanos, en el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. La obediencia de los hermanos en Colosas es motivo de que Pablo esté agradecido con el Señor y eleve sus acciones de gracias, al igual que lo hace por lo que sucede en la vida de Filemón. La primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 1, también aquí el apóstol Pablo dice en el verso 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Acordándonos, dice el verso 3, sin cesar delante de Dios y de nuestro Padre, de la obra de vuestra fe y del amor, o del trabajo, perdón, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La acción, la obediencia, la vida dedicada de hermanos como Filemón, como los colosenses, los tesalonicenses, son precisamente lo que trae como resultado las acciones de gracias. En este caso, de alguien, la tercera persona, digamos, en este caso, el apóstol Pablo, siempre agradeciendo al Señor por la obediencia, por la vida, por la fidelidad de los hermanos. La carta a los filipenses, todos sabemos, se conoce en el mundo religioso como la carta del gozo, y no puede faltar precisamente estas acciones de gracias donde el apóstol Pablo con gozo lo manifiesta de esta dedicación, de esta entrega precisamente de los hermanos. Dice allí la carta a los filipenses, si vemos ahí en el capítulo 1 y en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Motivos grandes para agradecerle al Señor constantemente en las oraciones, que los hermanos allá en Filipos, desde el primer tiempo, desde el primer día, como lo expresa, participaron con él en la predicación del Evangelio, en razón, como también lo dice, en razón de dar y recibir. Esta iglesia, la única iglesia en ese tiempo que lo hacía de esta manera. Y claro, la gratitud por la obediencia de los hermanos aflora en el corazón, se manifiesta en las oraciones del apóstol Pablo. Siempre hay motivos para agradecer cuando las hermanas, los hermanos son fieles al Señor, se dedican a la obra del Señor. Vamos a leer otro texto en la carta a los Romanos en el capítulo 1. Aquí el trabajo, la obra que los hermanos están haciendo también es motivo de acción de gracias, su obediencia, la divulgación de su fe, como dice Romanos en el capítulo 1 y en el versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Obviamente lo que se está divulgando pues son las obras de fe, la misma predicación del Evangelio, lo que los hermanos están llevando a cabo. Y Pablo, que es el que a través de estas cartas que estamos leyendo, pues es el que las escribe, da gracias una y otra vez, y como él lo expresa, siempre está haciendo eso. No es, hermanos, meramente una rutina, no es una oración memorizada a través de la cual él siempre da gracias porque es un rezo, porque es una recitación. No, él manifiesta su gratitud, sus acciones de gracias al Señor, porque realmente esto le nace en su corazón por las acciones de los hermanos.
Así que cuando yo estoy aquí considerando qué trae como resultado la obediencia a Dios, es la gratitud. Obviamente puede haber una gratitud, y de hecho hay gratitud en la persona obediente, porque ahora entiende cuál es su condición, cuál es su posición, en qué relación está con Dios, etcétera. Pero aquí lo que yo estoy considerando con ustedes, hermanos, es la gratitud y las acciones de gracias que se manifiestan en terceras personas. En este caso, Pablo, y sin duda alguna, aquellos que conocían a Filemón estarían dando gracias por la obediencia de Filemón. Aquellos que conocemos la vida de Pablo, pues, ¿cuántos no damos gracias por tenerlos escritos de Pablo, por la entrega de Pablo, por la dedicación de Pablo? Y obviamente él estaba infinitamente agradecido. Pero aquí, hermano, hermana, estoy considerando los resultados de la obediencia a Dios en terceras personas, en este caso en hermanos que no son la persona misma que está obedeciendo en este contexto el Evangelio. Quiero que vayamos una vez más a la carta a Filemón. Y vamos ahora al versículo 7. ¿Qué trae como resultado la obediencia a Dios? Trae gratitud, según el verso 4. Verso 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Qué es lo que ahora nos expresa el apóstol Pablo? Dice en este versículo, tenemos gran gozo y consolación. Gran gozo y consolación. ¿Qué trae como resultado la obediencia a Dios? Gozo, grande gozo y consolación. Recordamos, hablando de primera persona, recordamos del eunuco. Felipe le predicó el evangelio yendo por el camino. Llegaron a donde había agua, dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Así que él dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Confesó su fe, lo que creía. Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, dice la Escritura, y siguió gozoso su camino. Sin duda, el hecho de conocer el Evangelio, de obedecer el Evangelio, pues trae mucho gozo en la persona que obedece el Evangelio. Pero aquí, hermano, vuelvo a repetir, estamos viendo el gozo en terceras personas. El gozo no en la persona obediente, aunque obviamente en este contexto estamos viendo a otros hermanos, que obviamente también son obedientes, que también son cristianos. Pero estoy refiriéndome a ese gozo, a esa consolación que viene a la vida de aquellos que en este momento, como en el caso de Filemón lo expresa Pablo, pues no están llevando a cabo, digamos, esta acción, sino se están beneficiando de la obediencia de otro. Y eso produce el gozo, eso produce la gran consolación de la cual habla aquí el apóstol Pablo. Ahora, si lo vemos en un contraste, vamos a la carta a los Gálatas, al capítulo 4. Y vamos a verlo aquí, hermanos, en un contraste, porque dice el capítulo 4 de esta carta, si leemos algunos versículos, verso 14, por ejemplo, dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Qué manera, ¿verdad? Cuando Pablo va a los Gálatas, de recibirle como él lo expresa. Pero dice el 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis poseído o hubieses podido,
os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos? Bueno es mostrar celo en lo bueno, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Las cosas han cambiado en la vida de los Gálatas. Por eso cito el verso 19 ahora, que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando Pablo fue a los hermanos, o fue a Galacia, le recibieron, como él dice, y estarían dispuestos inclusive a sacarse los ojos para dárselos. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora hay algo que comenzamos leyendo en el capítulo 1. Muy pronto se han alejado del que los llamó por la gracia del Señor para seguir un evangelio diferente. Y si notamos, hermanos, en esta carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, no habla de gratitud, no está diciendo como a los colosenses, a los filipenses, siempre me acuerdo de ustedes y doy gracias por ello. No pasa eso. ¿Por qué razón? Bueno, algo ha cambiado en la vida de estos hermanos, de tal manera que ahora pregunta Pablo: ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Eso es lo que parece. Ahora habla el apóstol y dice: sufro dolores de parto por ustedes. No hay el gozo, no hay la consolación. ¿Por qué? Bueno, la vida de los hermanos en Galacia no es precisamente lo que produce ese gozo, sino el dolor, la tristeza, la angustia, el sufrimiento, porque no viven su vida conforme a la voluntad del Señor. Ahora, notemos algunos versículos en este contexto de lo que estoy considerando. ¿Qué trae como resultado la obediencia a Dios? Gozo y consolación. En el contraste, dolores, como dice Pablo, dolores de parto, sufrimiento, angustia. Segunda carta de Juan. Segunda de Juan, en el versículo 4. ¿Qué declara aquí el apóstol Juan? Él dice: mucho me regocijé. ¿Y qué es el motivo? Bueno, evidentemente, como leemos en esta segunda de Juan, en el verso 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Mucho me regocijé. ¿Cuál es el gozo del apóstol Juan? ¿Cuál es el gozo del apóstol Pedro, del apóstol Pablo? Bueno, precisamente la obediencia de los hermanos, la dedicación, la entrega, la fidelidad, andar en la verdad, permanecer en la verdad, estar en la verdad. Dice la tercera carta, mismo Juan. Leemos los versos 3 y 4. Y ahora dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Los hermanos, algunos hermanos le llevan noticias a Juan, como evidentemente lo vemos aquí. Y dice: mucho me regocijé. Cuando estos hermanos que compartieron, que convivieron contigo, vienen y dan testimonio de ti, hablan bien de ti, hablan de tu obra, de tu trabajo, de cómo andas en la verdad. Y eso, dice el apóstol Juan, es para mí causa de mucho regocijo. Luego, el verso 4, hay una expresión que dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo mayor gozo que este. Hay muchas cosas, hermanos, hermanas, que son motivo de gran regocijo en la vida de los cristianos.
Pero me llama la atención la manera en que el apóstol Juan lo expresa aquí. No hay un mayor gozo que este. Oír, saber que mis hijos, evidentemente aquellos a quien él les había predicado, andan en la verdad, siguen la verdad, obedecen la verdad. Y hay aquellos que vienen y dan testimonio acerca de esto. Es en verdad, hermanos, maravilloso que se pueda producir ese gozo. Obviamente lo va a producir en hermanos preocupados por la obra, dedicados a la obra igualmente como aquellos que están produciendo este gozo por sus acciones, por su vida dedicada a las cosas del Señor. ¿Se acuerdan cómo le llama el apóstol Pablo a los hermanos en Filipos? Hace un momento leíamos en la carta a los filipenses y veíamos cómo en el capítulo 1, pues él habla de que siempre está dando gracias por ellos. Y esta carta, como dije también, le conocemos como la carta del gozo. Pero ¿cómo se dirige Pablo a estos hermanos en el capítulo 4? Dice en el capítulo 4, en el verso 1, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Me llama, como dije, la atención la manera en que el apóstol Pablo se dirige aquí a ellos. Cuando dice, amados, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Gozo y corona mía. ¿Por qué, hermano, hermana, los hermanos en Filipos producen ese gozo en Pablo? Porque para Pablo ellos son su gozo y su corona. Precisamente, hermanos, porque estos hermanos viven en obediencia al Señor. Aunque cuando leemos aquí el versículo 2, hay un negrito allí en el arroz, como decimos acá en México. ¿Por qué? Bueno, porque ahí hay dos hermanas que tienen un cierto conflicto, pero en términos generales, lo que ocurre en la ciudad de Filipos, lo que ocurre con la iglesia en Filipos, es motivo de gozo, de consolación, el saber cómo ellos están obrando. Ahora, estamos viendo aquí en relación con hermanos como Pablo, como Juan, y sin duda, como muchos otros hermanos que conocían las acciones, ya fuera del hermano Gallo allá en la tercera de Juan, ya fuera las acciones de Filemón, como estábamos considerando, o de donde partimos, y las acciones de cualquier hermano producen gozo cuando son acciones de obediencia, cuando se manifiesta el amor, la fe, pues eso produce gozo en aquellos que están en el entorno o que oyen el testimonio acerca de esos hermanos. Pero recordemos que esto, hermano, trasciende más allá de esta tierra, va más allá de este mundo. ¿Por qué? Bueno, cuando leemos Lucas en el capítulo 15, ¿quién no recuerda las tres parábolas que el Señor pronunció en Lucas capítulo 15? Habla de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Y cuando leemos Lucas ahí en el capítulo 15, en cuanto a la oveja perdida, bueno, ¿qué nos dice la Escritura? En cuanto a esta oveja que se perdió, que se extravió. Pregunta el Señor en el verso 4 de Lucas 15. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Claro, cuando alguien encuentra lo que se ha perdido, o lo que ha perdido, pues es motivo de gozo. Pero esta es una parábola a través de la cual el Señor muestra no el gozo del hombre, sino el gozo en el cielo mismo. Porque noten lo que sigue diciendo
el Señor en el verso 6. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Los versículos 9 y 10, cuando habla de la moneda perdida que la mujer encuentra, que le dice a sus vecinas, a sus amigas: gócense conmigo. Y otra vez el Señor aplica el gozo en el cielo. Y la parábola del hijo perdido, el padre de familia que representa a Dios, le dice al hijo mayor, que representa a los escribas, a los fariseos, el hijo menor que representa a los publicanos, a los pecadores, como ellos los identificaban. Es este hijo que se había perdido y es hallado. ¿Y qué dice en el verso 32? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En el cielo, en el Padre Celestial se regocija. Hay gozo en el cielo, hay gozo entre los ángeles de Dios. ¿Qué trae como resultado la obediencia a Dios? Trae el gozo de Dios, la alegría de Dios, el gozo de sus ángeles, de los seres celestiales. Obviamente, hermanos, ¿qué trae como resultado la desobediencia a Dios? ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 6, en el verso 6? Todos recordamos, hermanos, los que conocemos de la Escritura, lo que narra el capítulo 6 en cuanto a la vida del mundo antediluviano. Un mundo de impíos, como dice el apóstol Pedro. Un mundo, como dice el Génesis, ¿verdad?, que el pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. Y esto lo ve Dios. Cómo el hombre se ha olvidado de él, de sus preceptos, de sus mandamientos. Cómo están entregados al materialismo, como dice Jesús. Jesús en Mateo 24, cuando habla del mundo antediluviano, dice que en ese tiempo estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y no es que, hermano, hermana, sea malo comer y beber, es parte de la vida. No es que sea malo casarse o dar a las hijas en casamiento. De lo que está hablando el Señor es del materialismo, es de cómo aquel mundo antediluviano está solamente preocupado por las cosas de esta vida, por las cosas de este mundo, y no tiene en mente la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué produjo esto? Yo estoy diciendo, bueno, ¿qué trae como resultado la obediencia a Dios? Gozo en el cielo, gozo entre los ángeles de Dios, gozo entre aquellos que vemos la obediencia de aquellos nuestros hermanos. Pero, ¿qué trae como resultado la desobediencia? Dijo el apóstol Pablo de los hermanos en Gálatas que corrían bien, pero ya no están corriendo bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad, para no seguir como debieran de seguir? Bueno, eso le produjo a Pablo el dolor. Y como Génesis 6, versículo 6, se arrepintió Dios de haber creado al hombre y le dolió en su corazón. Fue un dolor profundo lo que produce en el corazón de Dios la desobediencia a él, la desobediencia a Dios. Obviamente, cuando el hombre desobedece a Dios, muchas veces él se goza en eso, es decir, se goza en el pecado, pero eso produce dolor a Dios, tristeza en el corazón de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué trae como resultado la obediencia a Dios? Acciones de gracias, gratitud, gozo, consolación. Pero si seguimos leyendo el versículo 7, de allí de Filemón, el versículo 7 dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Qué trae como resultado la obediencia a Dios?
En este verso veo una palabra. Dice que los corazones de los hermanos o los hermanos han sido confortados. Entonces, el resultado es confort en este texto. ¿Pero qué es confort? ¿Qué es eso de que los hermanos fueron confortados por Filemón? Bueno, la palabra confortados aquí pudiera verse como un sinónimo de simpatía, de compasión, de misericordia. Algunos hermanos, creo que el hermano Wayne en su comentario dice verdadero alivio. Es decir, ¿qué trae como resultado la obediencia a Dios? Confort, verdadero alivio, simpatía, compasión, misericordia. Se origina esto, hermano, hermana, en lo profundo del ser, y es como lo que vemos en la vida de Jesús. ¿Qué experimentaba Jesús cuando veía la situación de la gente? ¿Qué es lo que está experimentando en la condición de algunos hermanos? Bueno, lo que este texto está expresando. Y eso, la obediencia a Dios, produce ese confort, esa simpatía o ese alivio, ese verdadero alivio, ese descanso, porque se origina precisamente, como decía, en lo profundo del corazón, en este caso, de Filemón, y trae como resultado el confort o el alivio o el descanso de los hermanos. Dicho de esta manera, como decía, como lo que experimentaba el Señor. Mateo en el capítulo 9. Vamos a ir a este pasaje de Mateo capítulo 9 para considerar aquella ocasión en que Jesús está experimentando algo similar o como lo que estoy considerando con ustedes. Capítulo 9 del Evangelio según Mateo, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver, dice el verso 36, las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastores. Esa es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Pero, ¿qué produjo en el corazón del Señor ver a estas multitudes en esta situación? Bueno, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Ahora bien, yo cito esto como un ejemplo en la vida de Filemón, como siervo de Dios, como cristiano, como hijo de Dios. Él está sirviendo, él está manifestando lo que hay en su corazón a través de las acciones en la vida de los hermanos y ha con los hermanos. Ha traído alivio a los hermanos porque se ha generado en él esa compasión, esa simpatía y por lo tanto trae ese alivio, ese descanso, ese refrigerio a la vida de los hermanos. Está haciendo Filemón. Sin duda, hermano, está compartiendo, está proveyendo, porque dice el versículo, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Has traído alivio, has traído descanso, has traído refrigerio. Los hermanos se han sentido estimados, queridos, amados, beneficiados por las acciones de Salomón. Entonces, hermano, ¿qué trae como resultado la obediencia a Dios?
podríamos traducirlo en lo que tiene que ver con la benevolencia precisamente, que yo creo que es parte de lo que está haciendo aquí Filemón, ser un hombre, un cristiano que en base a la obediencia a Dios es un hombre benevolente, es un cristiano como Bernabé, por ejemplo, que nos dice la Escritura, se le llamó así, precisamente porque él tenía una heredad, la vendió, trajo el precio de lo vendido y lo puso a los pies de los apóstoles para que se repartiese según la necesidad de cada uno. Y así los hermanos lo llamaron hijo de consolación. Él está consolando. La consolación es el resultado de su entrega, de su obediencia a Dios, de su benevolencia. Y yo creo que este es el caso aquí precisamente con Filemón. Él está trayendo descanso, alivio a los hermanos. Esto es lo que sienten, lo que experimentan ellos, la obediencia, por la obediencia de Filemón. Allá en Lucas, en el capítulo 10, tenemos una parábola que el Señor obviamente expresó. Capítulo 10 de Lucas, allí los versículos 25 en adelante, una parábola muy, muy conocida. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, ahora la parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Dice luego, asimismo un levita pasó por ahí y llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora, en esta parábola el Señor pregunta, ¿quién pues es el prójimo? ¿Quién es el de estos tres? ¿Qué te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo, ve y haz tú lo mismo. Pero notemos en esta parábola, ¿qué produjo la obediencia a los principios de compasión, de misericordia, de simpatía en la vida de este que había sido maltratado y dejado allí medio muerto? ¿Qué produjo? Produjo alivio, consolación, refrigerio en alguna medida, confort, como estamos leyendo aquí en Filemón, verso 7. Obviamente, aquellos que deberían haber hecho como el sacerdote, el levita, que eran personas que se suponía estaban más allegadas al Señor, pues no obedecieron al Señor. No hicieron en este caso la voluntad del Señor y obviamente no produjo nada en la vida de este hombre que seguía ahí sufriendo. Entonces, hermanos, lo que estamos aquí considerando es precisamente qué resultados trae mi obediencia a Dios, la obediencia a Dios. Estamos viendo aquí el confort, el verdadero alivio, porque se muestra o se actúa bajo ese sentimiento profundo
la compasión y de la misericordia. Hay una versión que en el verso 7 de aquí de Filemón dice: recibí mucho gozo y consuelo con motivo de tu amor, que el pueblo santo ha recibido alivio cordial por medio de ti. Así traduce una versión este texto, y me llama la atención cuando dice en esta versión: ya que el pueblo santo ha recibido alivio cordial por medio de ti. ¿Qué trae como resultado la obediencia a Dios? Alivio, confort, descanso en la vida de las personas. ¿Qué hacía entonces Filemón? Sin duda compartía. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo en este versículo 7, que es el que estoy tomando como referencia, dice el apóstol, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Y eso es precisamente lo que hace el amor. Comparte, es generoso, ayuda. Primero, la pregunta de Juan es importante dentro de lo que estamos considerando. Esto obviamente es el contraste con Filemón, a quien estamos aquí viendo en este versículo, y el resultado de su entrega, de su obediencia. Primera de Juan, ahí en el capítulo 3, el versículo 17. Dice el apóstol Juan: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Por eso en el verso 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo es el amor de Filemón? Bueno, es un amor que se manifiesta a través de la obediencia, porque dijo Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero cuando en este contexto Filemón ama a Dios y ama a los hermanos, comparte con ellos, usa sus bienes para traer alivio, para traer descanso, refrigerio a los hermanos. Dice: muchos han sido confortados por él en sus corazones, por las acciones de él. Si vemos el versículo 4, ¿qué vemos en la vida de Filemón? Dice el versículo 4: doy gracias a mi Dios, haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Ahora, en el versículo 2, cuando dice el apóstol: y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Ese amor que hay en el corazón de Filemón hace que se dedique a la obra del Señor, a las cosas espirituales, de sus bienes para los hermanos, para ayudar a los hermanos, para edificar a los hermanos. Una iglesia se reúne ahí en su casa. Sabemos que en este tiempo se reunían en casas donde podían, no había locales, no había edificios, pero ahí está precisamente la obra de Filemón. ¿Y qué trae esto? ¿Qué trae esto como resultado en la vida de los hermanos? Pues han sido confortados los corazones de muchos por la acción presente de Filemón. Quiero que notemos, hermanos, a una manera de comparar lo que estoy diciendo con lo que ocurre acá en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Aquí se hablan de dos partes, puedo decirlo de esta manera. Por un lado está Onesíforo, perdón, no Onésimo. Está Onesíforo. Por otro lado están algunos hermanos. Pero notemos lo que dice aquí la escritura. Segunda Timoteo, capítulo 1, dice el versículo 15. 1:15 de la segunda a Timoteo. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Miren, por un lado están
Figelo y Hermógenes. ¿Qué hacen estos hermanos? Bueno, no solamente ellos, dice Pablo, todos los que están en Asia, de los cuales, pues, a Figelo y Hermógenes. ¿Pero qué hicieron? Me abandonaron. Es como dice Pablo también acerca de Demas, que en un tiempo estaba con él. Demas me ha desamparado amando este mundo. Pero en el contraste está Onesíforo. Y dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Me que haya en victoria del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes. Trae al descanso, trae la vida de Pablo, pero noten lo que dice en este versículo 18. Le dice a Timoteo, ¿y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes. ¿Cómo era Onesíforo? Era similar, digamos, a Filemón. Hombres que entregaban su vida al servicio del Señor y que esto producía lo que en esta tarde estamos considerando. Ese confort, ese alivio, ese descanso. Y en verdad, hermanos, cuando consideramos esto desde esta perspectiva, como lo considero ahora con ustedes, es para que reflexionemos qué estamos produciendo en la vida de aquellos que nos rodean. ¿Qué estamos produciendo? ¿Qué estamos trayendo como resultados? Primeramente en Dios. Obviamente, aunque no hay manera de verlo, por así decir, pero sabemos que si somos personas, hermanos, hermanas, obedientes, dedicados, entregados, pues vamos a producir ese gozo en el Señor, esa alegría, ese regocijo, esa satisfacción. Inclusive yo me acuerdo de Job, que le dice Dios a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. ¿Con qué gozo, con qué satisfacción habla Dios acerca de Job? Preguntémonos, hermanos, ¿qué produzco en el corazón de Dios? ¿Qué produzco? ¿Qué resultado la vida mía, la vida nuestra al Señor? Ahora, obviamente al Señor no podemos engañarle. Él conoce nuestro corazón. Él conoce a profundidad el ser nuestro. Pero en relación con los hermanos, Pablo, por ejemplo, manifiesta sus acciones de gracias por la obediencia, por los hechos, por las obras de los hermanos, y obviamente los considera entregados, dedicados, fieles. Y eso le produce esa gratitud y esa alabanza inclusive para el Señor. Le produce el gozo, la alegría. Como dijo el apóstol Juan, no tengo mayor gozo que que oír que mis hijos andan en la verdad. Producimos, hermanos, ese gozo en aquellos que nos rodean. O, por el otro lado, somos nosotros los que, por nuestra obediencia al Evangelio, traemos ese alivio, ese descanso, ese confort a aquellos nuestros hermanos. ¿Qué tanto compartimos? ¿Qué tanto producimos en la vida de ellos ese confort, ese alivio, ese refrigerio, ese descanso? Yo creo que es una cuestión, hermano, hermana, de ponernos a razonar en lo que es nuestra vida y por lo tanto, ¿qué estamos produciendo? ¿Qué traemos como resultados en la vida de aquellos que nos rodean? Es obvio, es evidente en cualquier ámbito que si el trabajo somos personas responsables, pues producimos en alguna medida el gozo y la satisfacción.
si en la escuela, etcétera, si en cualquier ámbito somos personas entregadas, dedicadas, eso produce algo bueno. ¿Qué estamos produciendo en nuestra vida como cristianos? Esperamos para esta tarde, esperando que pues sea de beneficio, que podamos en realidad, como decía, tener mucho cuidado en cuanto a qué es lo que producimos, qué es lo que trae como resultado nuestra vida ante aquellos que nos rodean. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por darme una vez esta oportunidad. Gracias, mi hermano José. La verdad que el buen consejo, ¿no? Siempre hay que no tan solo meditar en torno a nuestras propias vidas, sino qué producimos en aquellos que nos rodean, ¿no? Así que muchas gracias, hermano, por el estudio, que el Señor le bendiga. Y voy a pedir a mi hermano, si es posible, mi hermano Alberto Córdoba, si nos puede despedir en oración, por favor, para luego pasar a algunas preguntas que hay. Oremos. ¿Me escuchan? Sí, correcto. Ok. Señor Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque recibimos la bendición, Señor, de poder estar juntos en este momento. Gracias, Señor, por esta plataforma. Gracias por estos hermanos. Gracias por el trabajo hoy de nuestro hermano Tobías. Gracias, Señor, porque recibimos cada día, Señor, la bendición de la protección de tu mano. Te agradecemos, Señor, y que podamos siempre poder escuchar de tu palabra para poner en práctica nuestras vidas, mostrar a otros con el propósito de ser mejores hijos tuyos. Te rogamos, Señor, en esta tarde por aquellos que están enfermos, sufriendo necesidades, Señor, alrededor del mundo, de nuestros hermanos sobre todo, Señor, y que podamos ser nosotros instrumentos en tus manos. Despídenos en paz, Señor, en esta tarde de este momento que hemos tenido en paz, Señor, para escuchar de tu palabra. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén.